Hola, buen día. Hoy vamos a hablar del paciente con alteraciones en la sensibilidad. Para comenzar, recordemos que la sensibilidad la podemos dividir en dos, lo que es la sensibilidad general y la sensibilidad especial. Esta última es aquella transmitida por los órganos de los sentidos, tales como la vista, el olfato, el gusto y la audición. En cambio, la sensibilidad general es aquella que comprende la sensibilidad térmica, la sensibilidad dolorosa y la sensibilidad profunda, ¿sí? Tenemos dos grandes vías, lo que es la vía espinotalámica, que es aquella que se encarga de la transmisión de la sensibilidad superficial, comprendiendo la sensibilidad térmica, la sensibilidad dolorosa y el tacto grueso, y la vía del cordón posterior, que se encarga fundamentalmente de la transmisión de la sensibilidad profunda, aunque también se encarga de la transmisión del tacto epicrítico. La sensibilidad profunda, a su vez, comprende lo que es la varestesia o sensibilidad a la presión, la palestesia o sensibilidad vibratoria y la batiestesia o sensibilidad postural. Esta última, a su vez, la podemos dividir en lo que es la sinestesia o sensibilidad al movimiento, donde se detecta cuando una parte del cuerpo se está moviendo, y la estatoestesia o la sensibilidad o el reconocimiento de la posición, donde sabemos dónde se encuentra en el espacio una parte del cuerpo. Entonces, la sensibilidad la tenemos dividida en dos, general y especial, y la sensibilidad general comprende dos grandes vías, la vía espinotalámica y la del cordón posterior. Aquí tenemos un breve repaso anatómico. Primero tenemos la vía del cordón posterior o vía lemniscal, donde las aferencias periféricas transmiten la información, fundamentalmente recordemos lo que es la sensibilidad profunda, hacia la médula espinal. A nivel de la médula espinal ascienden en forma ipsilateral, llegan al tronco del encéfalo y a nivel de lo que es la parte alta del bulbo se produce la decusación. Asciende hacia el tálamo y desde el tálamo va hacia la corteza somatosensorial primaria. En cambio, la vía espinotalámica, que lleva la sensibilidad superficial, fundamentalmente lo que es térmica, dolorosa y táctil, las fibras aferentes ingresan a nivel de la médula espinal y a nivel de la médula espinal se decusan. De esta forma ascienden hacia el tálamo y desde el tálamo hacia la corteza somatosensorial primaria. Es muy importante que recuerden esto. La decusación de la vía del cordón posterior se produce a nivel del tronco, mientras que la decusación de las fibras de la vía espinotalámica se produce a nivel medular. Esto es importante porque nos va a permitir entender aquellas alteraciones de la sensibilidad que se producen fundamentalmente en aquellos pacientes que presentan un síndrome medular. Las alteraciones de la sensibilidad pueden manifestarse de diversas formas. Pueden manifestarse a través de dolor, a través de la disminución de la sensibilidad dolorosa, o sea, por ejemplo, hipoalgesia o analgesia cuando está completamente abolida. Puede manifestarse por parestesias, que el paciente que presenta parestesias nos va a referir que tiene en una parte del cuerpo que siente hormigueos o pinchazos, por ejemplo. Puede haber hipoestesia, que es la disminución de la sensibilidad táctil. Puede haber hiperestesia, donde la sensibilidad táctil se encuentra aumentada. Alodinia, que alodinia es cuando al paciente se le aplica un estímulo no doloroso, un estímulo táctil no doloroso, y el paciente lo refiere como dolor. Puede haber disminución de la sensibilidad vibratoria o hipopalestesia, su abolición se llama apalestesia, o disminución de la sensibilidad térmica. Y estas alteraciones en la sensibilidad se pueden producir por lesión en cualquier trayecto de la vía, ya sea a nivel de los nervios periféricos, a nivel de los plexos nerviosos, de las raíces nerviosas, de la médula espinal, del tronco o de la corteza cerebral.
Por lo tanto, en aquel paciente que tiene alteraciones de la sensibilidad, nosotros tenemos que determinar, por un lado, el lugar anatómico de la lesión, las causas y ver si es necesario solicitar o no exámenes complementarios. Como dijimos previamente, el lugar anatómico de la lesión se puede producir tanto a nivel de lo que es el nervio periférico, como de los plexos, raíces nerviosas, médula espinal, tronco o corteza cerebral. Las causas son muy variables. Las causas pueden comprender traumatismos, por ejemplo, traumatismos medulares, traumatismos que se producen a nivel de los nervios periféricos, pueden ser eventos cerebrovasculares que dañen las vías sensitivas a nivel de la corteza cerebral o a nivel del tronco, pueden ser procesos inflamatorios, como por ejemplo vasculitis que dañen los nervios periféricos o enfermedades inflamatorias que afecten a las raíces nerviosas, ¿sí? Y por último, los exámenes complementarios, en caso de solicitarlos, van a depender del sitio anatómico de la lesión. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión que se produce a nivel medular, nos va a ser de utilidad una resonancia magnética. Si la lesión se produce a nivel del tronco, también una resonancia magnética o en su defecto una tomografía computarizada. Si la lesión la encontramos a nivel de la corteza cerebral, nos van a ser útiles una tomografía o una resonancia magnética, y si la lesión la tenemos a nivel del nervio periférico, nos puede llegar a ser de utilidad un electromiograma.